¿Escuchaste eso? ¿Alguien vino a cantarle al amor? Amorcito, sal un momento. Ay, No ay. juegues, Sergio. César debe estar trabajando. Él siempre se preocupa por el trabajo, no por ser buen esposo. ¿Y si fuera él? Pues no importa, que se enteren de una vez. Él nunca le importa, ni le interesa lo que yo quiero. Sí importa, mi amor. Lo que tú quieras sí me importa. Por eso estás conmigo. Es que contigo conocí el amor. César me ve como un mueble viejo. Tú me haces sentir mujer. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Papá, ¿qué es todo esto? ¿Y esos mariachis? Verás, hija, hace 30 años que le pedí matrimonio a tu madre y dijo que sí. 30 años casados. Eso no se celebra cada día, ¿verdad? ¿Y ella lo sabe? No, es una sorpresa. Va siempre diciendo que yo soy muy frío, poco detallista. Pues le voy a demostrar lo contrario. Pues papá, entonces entremos y sorpréndela. Pues claro, venga. Venga, muchachos, Ya llegó tu enamorado. Ya llegó a su puerta. Graciela. César, ¿qué haces aquí? Deberías estar en el trabajo. Y tu hija, se supone que estabas en el supermercado. Mamá, dime que esto no es lo que parece. ¿Qué clase de explicación me vas a dar a esto? Don César, la única explicación aquí es que su esposa encontró un hombre de verdad. Usted no tiene ningún derecho a hablar en mi casa. No tiene ningún derecho a estar en mi casa. Claro, siempre lo mismo, César. Tu casa. Tu casa, tus horarios, tus reglas. ¿Y dónde quedé yo y todos estos años de entrega? Dime. Construimos esto con amor juntos. No, César. Tú estás confundiendo. Costumbre con amor no es lo mismo. Mamá, por favor, no digas eso. Eso no es así. Sí es así, hija. Y si él intentó sorprenderme, ya es demasiado tarde. Con Sergio conocí el amor. Vamos, Sergio. Graciela, no puedes hacer esto. Y menos delante de tu hija. César, lo que viví todos estos años ya no me basta. Graciela, vámonos de aquí. Tú no tienes por qué pedir permiso para ser feliz. Vamos. La auténtica felicidad no se construye sobre la infidelidad, ¿no? Mamá, mamá, por favor, mírame. Soy tu hija. Si estás dolida, lo hablamos. Si mi papá te falló, lo arreglamos, pero por favor, no te vayas como un extraño. Él no es un extraño para mí. Extraña me sentí yo, viviendo todos estos años sola en esta casa.
Ya dejen de tocar. Váyanse, por favor. Gracias, señor. Se acabó. Tranquila. Ya es suficiente de todo este drama. Mi amor, vámonos de aquí, ¿sí? Papá, ¿qué está pasando? Nada, hija, tranquila. Espérate un momento. Papá, no me pidas que me calme cuando te veo que estás así. ¿Desde cuándo tomas esas pastillas? El médico me la recetó hace unos meses, hija. ¿Por qué no me dijiste nada, papá? ¿Tú crees que un padre quiere que su hija la vea enferma? Ay, papá. Ella, ya ves, empezó el día con flores. Y ahora pasar vergüenza. No. No, papá, no digas eso. Seguramente ese hombre le llenó de mentiras la cabeza a mi mamá. Quiero creer eso. Seguramente es así, papá, pero, ¿sabes? Yo voy a averiguar quién es ese hombre y voy a saber qué es lo que quiere. No voy a estar tranquila viendo cómo le engaña a mi mamá. Sí. Pero no puedes ir sola. Papá, tranquilo, voy a estar bien. Solo quiero saber la verdad, eso es todo. Hija, Papá, no me va a pasar nada, ¿ok? Voy a estar bien. Solo quédate aquí, yo regreso. Adelante. Graciela, mi amor. Hay algo que te quiero preguntar. Cariño, ¿te casarías conmigo? Sergio, no creo que sea de... Pero, mi amor, ¿por qué no me aceptas? Sergio, yo todavía soy una mujer comprometida. Estoy casada. Pero te puedes divorciar. Dime cuál es el problema. No creo que César acepte fácilmente. Y además, tengo mucho miedo a equivocarme otra vez. Tu único error, mi amor, ha sido aguantar a ese hombre. Esta es tu oportunidad. Tu oportunidad para ser feliz, mi amor. Sergio, prométeme que no solo soy un capricho más para ti. Mi amor, tú eres la mujer de mi vida. Y te prometo que nunca te voy a dejar solo. Siempre quiero estar contigo, cariño. Bueno, ¿qué te parece si voy por algo y celebramos, sí? Mi amor, El plan ya ha empezado. Y todo está saliendo perfecto. ¿y cómo reaccionó César? Hasta con mariachis incluidos. Lo importante es que Graciela está conmigo. La tengo comiendo de la palma de mi mano. No la subestimes. Llevamos semanas planeando esto. No lo arruines, por impaciente. Tenemos que ir despacio. Entonces dime, ¿ahora qué sigue? Primero el divorcio. ¿Y luego? Lo demás va en letra pequeña. Las personas enamoradas son ciegas.
Por eso eres la mejor. Soy la mejor porque sé cuándo mover una ficha. Tú encárgate de darle amor. Que yo me encargo de los papeles. Perfecto. Yo me encargo de eso. Ahora necesito que me envíes los documentos. Ahora ordeno todo y te los envío. Por cierto, que no se te note la ambición, Sergio. Se nos puede caer todo. Tranquila, yo me encargo. Salud, cariño. Salud. Yo voy a atender. Sí, dígame. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y eso? Esto es nuestra entrada a la libertad, mi amor. ¿Son los papeles del divorcio? Pero por supuesto, cariño. Esto es lo mejor para los dos, mi amor. Sergio, es que hay muchas cosas de por medio, como bienes, la casa. Está mi hija. Tranquila, Graciela. Yo lo tengo todo bajo control. Es que no quiero hacerle daño a María Soledad. Tu hija entenderá que su madre tiene el derecho de ser feliz. Mi amor, firma. Luego César tendrá que firmar su parte y listo. ¿Y si César se niega? Pues ahí veremos lo que es capaz de hacer por su ego. Ay, mi amor. Sergio, mi amor, mira, te quiero pedir algo. No me dejes sola con esto, por favor, no me dejes sola. Pero mi amor, eso sería imposible. Yo estoy muy enamorado de ti. Eres la mujer de mi vida y jamás vas a estar sola. Ahora que me tienes a mí, siempre puedes contar conmigo. Pero antes que nada, firma, mi amor, ¿sí? Anda. Hoy mismo hablaré con César. Perfecto, cariño. Aló, Luis Mario. Luis Mario, no sé qué hacer. Mi mamá se acaba de ir de la casa. No te estoy entendiendo nada. Siento que todo se me viene encima, Luis Mario. Voy inmediatamente para allá. Está bien, te espero. Tengo muchísimo miedo. Papá, tranquilo. ¿Qué te olvidaste? Volví, Ya. porque hay algo que todavía me interesa de ti. Tu firma. Mamá, por favor, mi papá no está bien. Yo tampoco estuve bien durante muchos años en esta casa y nadie se dio cuenta. ¿El divorcio? Sí, quiero tu firma. Y no quiero promesas ni peleas, César. Mamá, por Dios, no puedes venir con esa carpeta como si fuera un trámite cualquiera. María Soledad, estoy pensando en mi felicidad. Tu felicidad no significa destruirnos, mamá. Algún día vas a entender que una mujer también se cansa de vivir para todos, menos para sí misma. Pues te informo que Luis Mario está en camino. ¿Por qué llamaste a un abogado?
No era necesario. Yo no he cometido ningún delito. Lo llamé para que nos defienda, mamá. Para eso. Pues está muy bien. Está correcto. No tengo ningún temor. No he hecho nada de malo. Allí te dejo la carpeta. Espero que la analices y la revises con tu abogado. Regreso mañana por la firma. Y por favor, no me lo pongas más difícil, César. Conozco a mi mamá, papá. María Soledad. Don César, ¿cómo le va? Pues Mario, gracias por venir. Mi papá no está nada bien. Don César, ¿cómo se siente? Mi mujer, la adúltera, tras 30 años de matrimonio, me ha pedido el divorcio de mala manera. Entiendo. Sí, María Soledad me comentó algo. ¿Me permite ver los papeles? Esto lo dejo. Mire, don César, lo mejor ahora es que no firme nada. Entonces lo tiraré a la basura. Sí, papá. Y tú no estás solo. No voy a permitir que nadie te lastime, papá. Mi amor, ¿cómo te fue? ¿Firmó los papeles? No. Y entonces, María Soledad llamó a Luis Mario. ese abogado es un incompetente. Así es. César me pidió tiempo. ¿Qué? Pero Graciela, ¿cuándo vas a entender que ese hombre lo único que ha hecho toda la vida es manipularte, mi amor? Mira, mi vida, mañana tienes que volver. A primera hora tienes que hacer que firme esos papeles, ¿sí? Sí. Tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? De dos casos. Son sorprendentes estos casos. Perdón. Ten, papá. Te traje este té para que te sientas mejor. Muchas gracias, hija. Esto me recuerda a tu madre. Cuando discutíamos, siempre me traía el té. Decía que no hay que ir con rencores a la cama. Tengo tanto coraje con mi mamá por la manera en cómo se dejó manipular. Hija, por favor, no hables así de tu madre. Nos ha lastimado mucho, sí, pero sigue siendo tu madre. Papá, una mamá no lastima a su familia como ella lo está haciendo. Sí, disculpen que me meta, pero yo creo que lo mejor es que si ella vuelve, ustedes me llamen a mí primero. De todas formas, hay que revisar la parte legal antes. Bueno, y don César, una vez más, no firme nada, ¿no? No, ya. Pero, ¿sabes, Luis? Yo ya no sé si tengo fuerzas para enfrentarla otra vez. Es que es la mujer que todavía amo. Papá. Toma el té.
Luis Mario dijo que si necesitas algo, lo llames nomás. Hija, no quiero que esto se vuelva un asunto legal. Papá, No. ¿qué hacemos? Buenos días. ¿A qué vienes ahora, mamá? Mira, hija, por favor, yo no vine para que tú me juzgues. Antes escúchame. Lo de tu papá y lo mío no está mal ahora. Esto viene años atrás. Ya no funcionaba. No empieces, Graciela. Mi niña. Curioso, ¿no? Míranos. Éramos tan felices. ¿De verdad ya nada de eso te importa, mamá? Hija, por favor, no digas eso. Siempre me has importado. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mamá? Ese hombre te llenó la cabeza de puras mentiras. No, hija, nadie me ha llenado la cabeza de nada. Por Dios, María Soledad, yo también pienso, yo también siento. Entonces, ¿qué pasa, mamá? Por favor, ya no me juzgues, te lo suplico. Bueno, ya, ¿podemos dejar de lastimarnos? Pero yo no vine a eso, César. Ni a que te sientas culpable tampoco. ¿Al divorcio? Sí, quiero el divorcio. 30 años no se arreglan con una firma. Es que no solamente es una firma. Se trata también de mi decisión y yo tengo derecho. Los papeles, César. Aquí está la pluma. Firma. Papá, no firmes, por favor. Pero, hija, ¿desde cuándo tú tienes que decidir por nosotros? Mamá, ¿que no te das cuenta? Ese hombre te está manipulando, por Dios. María Soledad, no vayas por allí. No lo metas a Sergio en esto. Ella se metió a esta casa solo. María Soledad, no sigues, por favor. No, mira, necesito tiempo para pensarlo, Graciela. César, has tenido 30 años para pensar. Por eso, un día más no creo que importe, ¿verdad? Mira, César, un día más, César. Necesito la firma allí, en los papeles. Regreso mañana. Hija, con permiso. Mamá, espera. Mamá. Por favor, estamos a tiempo de arreglar las cosas. Estás a tiempo de arrepentirte, mamá, por favor. Hija, por favor. Yo creo que ya es demasiado tarde. Aquí no hay nada que arreglar, no se puede. Yo sé que estás dolida, pero no nos trates como si fuéramos un estorbo. No me digas eso, mi niña. Si tú nunca has sido un estorbo para mí. Entonces no me dejes así. Pero puedes regresar. Podemos intentarlo de nuevo. Regreso mañana, César. Por esos papeles con su firma allí. Con permiso. Mamá. Mi amor, por fin ya eres libre. ¿Qué sucede?
No pasó nada. César me pidió un día más y María Soledad intervino para que accediera. Graciela, yo no entiendo por qué tu familia no te deja ser feliz. No te deja libre de una vez por todas. No digas eso, amor. Comprende, María Soledad es mi hija. Mi amor, yo entiendo perfectamente, pero tú eres una mujer, no solo una ama de casa. Mi amor, tú necesitas ser feliz. Sí, mira, mañana te prometo que firmo. ¿En serio? Mi amor, me tienes noticias. Ya se divorció tu cajero automático. No. César pidió tiempo. Quiere esta mañana. Que esto no me gusta para nada. Se está tardando demasiado. Mañana mismo voy a obtener esa firma. Si es así, mañana mismo le despojamos todo a la anciana esa. Pero primero, el divorcio. Y después viene la casa. Mi amor, después viene todo. Todo. Pero primero, que César fin. Por supuesto. ¿No te vas a quedar ni siquiera celebrado? Creo que tengo un poco de tiempo. Estos días ni siquiera es acaso que esa ansiedad te está teniendo muy tranquila. Bárbara, no digas esas cosas, amor. Lo que pasa es que he estado muy ocupado en el plan. Y ha sido eso. Solo el trabajo, nada más. Entiendo. Entonces hay que apresurarlo. Vas a pedirle una muestra en game. Una muestra de sombra hacia ti. ¿Qué te parece? Pero, ¿no crees que es demasiado pronto? Si ella es no decidido por ti, lo va a hacer. Y un coche. Es lo que te mereces. Un buen carro. Tiene... Aquí tienes, cariño. Sírvete. Gracias. Amor, perdóname, por favor, por no lograr que César firme. Ciela, no te estarás arrepintiendo, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no digas eso. Lo que pasa es que yo siento que María Soledad me mira como la mala. Entiendo. Si piensas que yo soy el problema, Graciela, entonces no firmes. Yo comprendo toda la situación. No. No, vida, no, por favor. No pienses eso. Mira, hagamos algo. Te doy mi palabra que yo mañana firmo, ¿sí? Hola, buenos días. Buenos días, cariño. Mi amor, ¿dormiste bien? La verdad que muy poco. Estuve pensando en ti toda la noche. ¿Sabes qué? Me pasó igual. Casi no cerré los ojos. Graciela, hay algo muy importante que tengo que decirte, pero me da un poco de pena. Mira, todo este tiempo he estado muy cansado y
me pesa mucho tener que llegar a tu vida en taxi. Mi amor, yo jamás he cuestionado tu vida económica. Nunca. Es más, estoy consciente de que todo tu dinero está en inversiones, ¿verdad? Así es, mi amor. Por eso mismo tengo que comentártelo. Quería pedirte un favor muy inmenso, pero me da mucha pena y me muero de vergüenza por decírtelo. Mi amor, pero dímelo. Me estás asustando. Vamos con confianza. Mi amor, necesito un vehículo, un coche, algo sencillo, tú sabes. ¿Me estás pidiendo un vehículo? ¿Que te compre un auto? Mi amor, pero si tú piensas que esto es mucho o que tal vez yo me estoy aprovechando de ti, mejor dejémoslo ahí. ¿Sí? No. Me parece excelente. Más bien, hagámoslo ya. No. ¿Quieres un vehículo? Te compro un vehículo. ¿En serio? Pero claro, mi amor, lo hablo en serio. Y más vale hoy, porque mañana puede ser muy tarde, ¿te parece? ¡Vamos! Vamos, claro que sí. Muchas gracias, cariño. La mejor, mi vida. Te prometo que vamos a ser muy felices. Vamos. Vamos. Mi amor, este color me encanta. Este se ve más cómodo. Se ve mucho más lindo, pero se ve costoso. Buenos días. Bienvenidos a Maldo Corp. Yo soy la asistente que los va a atender el día de hoy. Cuéntenme, ¿están buscando algún modelo más familiar, ejecutivo o quizás deportivo? No, señorita. Estamos buscando algo sencillo, pero que se encuentre a mi altura. Mi amor, por favor, no te cohibas. Pronto seré tu esposa y tú mereces lo mejor. ¿Te gusta eso? ¿Saben qué? Este es el modelo ideal para ustedes. Como pueden ver, tiene presencia, seguridad y sobre todo, comodidad. No, mi amor. Señorita, yo creo que este vehículo tiene un costo muy elevado y no, muchas gracias. Mi cielo, no te cohibas. ¿Te gusta este? Puedes mirarlo. Ay, cariño. Yo no quiero que el mundo piense que yo estoy abusando de ti. Mi vida, tú te mereces lo mejor. Además, me gusta compensarte por el amor que tú me das. Si ustedes desean, les puedo mostrar el vehículo por dentro y empezamos los trámites hoy mismo. ¿Cómo pareces, Mo? Me parece perfecto. Acompáñeme. Bien, entonces, ¿a nombre de quién quedará el vehículo? A nombre de Graciela Catalina Espinoso. No. Un momento. Graciela, mi amor. Ahora que tú y yo vamos a ser esposos, puedes ponerlo a mi nombre. Mientras tú te ocupas haciendo todos los papeleos para el divorcio. Ya sabes. Tienes razón, mi amor. Eres muy inteligente. Pero, cariño, si no quieres ponerlo a mi nombre, yo entenderé. No tengo objeción. No quiero que pienses que soy una persona interesada, mi amor. No te preocupes. A nombre de Sergio Iván Cruz, por favor, señorita. Ok, muy bien. Mi amor, en serio nunca voy a olvidar esto. No sé por qué, pero me siento muy triste. Algo me pasa. Mi amor, es porque tú estás siendo libre. Por fin estás pensando en ti, cariño. Y eso es lo más importante. Pero César se va a enterar. César ya lo sabe. Solo que aún no lo acepta porque tiene un ego terrible. Perdón, mi amor. Me pongo así porque lo único que quiero hacer es cuidarte, nada más. Amor, contéstame algo. Júrame que nunca me vas a dejar. Dímelo.
te quedas callado? ¿Por qué no me dices nada? Te lo juro, mi amor. Te lo prometo. Tú y yo vamos a ser felices, mi vida. No te preocupes. No vas a contestar. ¿Es tu celular? Señorita, ¿ya tiene listos los papeles? Listo. Mire, aquí tiene que firmar la compra y aquí la transferencia a la cuenta. Perdón. Aquí, por favor. Firma, mi amor. Perfecto. Muy bien, eso sería todo. Vamos a ser muy felices, amor. Lo prometo. Estoy muy emocionado por todo esto y muy agradecido por tener una mujer maravillosa como tú. Felicidades. Hicieron una gran elección. Muchas gracias. Mi esposa tiene un excelente gusto para los autos. Todavía no somos esposos, mi amor. Cariño, pero eso es cuestión solo de papeleo. Tú ya eres mi mujer. Bueno, ¿qué te parece si me acompañas a manejar mi nueva vida? Claro que sí, vamos. Bueno, mi amor. ¡Qué emoción! Dime, ¿dónde quieres que sea nuestra siguiente aventura? Donde tú quieras, amor. Claro que sí. ¿Quién era? Nada, mi amor. Unos asuntos pendientes del trabajo, nada más. Mi cielo, tengo que ir a donde César. Es por la firma del divorcio. Así se habla, mi amor. Con decisión. Bueno. Graciela, mi amor. Cambia esa carita. Hoy empieza tu nueva vida. Sí, voy a terminar con todo esto. Esa es la actitud. Así se habla, Graciela. Amor, yo te llamo para que me recojas. Por supuesto. ¿Por qué no contestas, Sergio? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Bárbara, cálmate, por favor. Estoy ocupado. Tengo que demostrar amor, ¿no? Ah, bueno. Te pusiste muy sensible hoy, ¿no? Tranquila. Ya tengo el coche. Y ahora Graciela fue por lo del divorcio. Vaya, vaya. Tu cajero automático se puso muy eficiente. Hola, hija. ¿Llegaste? ¿Tú sabías que iba a venir? Bueno, entonces espero que hayas recapacitado, mamá. Hija, por favor,
Mira, yo no vine a discutir ni a pelear contigo. Graciela, César, me imagino que ya tienes los papeles firmados, ¿verdad? Los papeles de divorcio con tu firma. Estoy de apuro. Yo no vine a escuchar ridiculeces. Firma. solo te pido una cosa antes. Deja que lo revise Luis Mario. Entiendo. ¿Por qué acuden a un abogado? Para hacer las cosas bien, no es contra ti. Sencillamente quiero enterarme de lo que firmo. Ya sé. Lo que tú pretendes, César, es detenerme. Mamá, por Dios, no todo es contra de ti. No, sí. Lo que pasa es que desde que yo salí de esta casa, ustedes me tratan como si yo estuviera loca. Tú me conoces. Siempre he querido hacer las cosas bien. Por Dios, César. Pasamos años fingiendo que esta casa era un hogar feliz. Habla por ti. Yo nunca fingí amarte. Ya basta de mentir, César. Di la verdad de una vez por todas. ¿Qué tengo que firmar? Los papeles. Papá, no. Ah, o sea que ahora vas a dejar que nuestra hija decida por nosotros dos. Yo solo quiero el bien para mi papá. O sea que tú, María Soledad, estás de parte de tu papá y no de mí. Ya basta, ya basta. Ya basta. Si firmo, ¿irás feliz de esta casa? Claro que sí, César. Voy a ser feliz con Sergio. Algo que tú nunca hiciste por mí. Espero, Dios mío, espero no tener que arrepentirme. Es un novio. No, papá, por favor, déjame llamar a Luis Mario para... No, María Soledad. María Soledad, no compliques más las cosas, por favor, hija. Papá, pero ni siquiera estás leyendo lo que estás firmando. Es que si lo veo, no si puedo seguir, ¿me entiendes? Por eso, papá, tienes que leer antes de firmar. Papá, no. Eso era todo, César. Perfecto, muchas gracias. Pero que no tengas que arrepentirte de esto. Permiso. Mamá. Papá, ¿qué hiciste? La dejé ir. Está feliz. Papá, ni siquiera le hice lo que firmaste. Yo no quiero que me odie el resto de la vida. Ay, no me contesta, Luis Mario. ¿Será que ya no hay nada más que hacer? No digas eso, papá. Ni siquiera sabemos qué firmaste. Ya tengo los papeles del divorcio. ¿En serio, mi amor? Muy bien. Lo lograste, cariño. Sí, pero María Soledad, mi hija, me odia. Ay, Graciela, ella es una muchacha. Esto es temporal. Estoy seguro que ya se le va a pasar. Y ahora, Sergio, ¿qué sigue? Lo que sigue es gritarle al mundo entero nuestro amor y sin tener que escondernos, mi vida. Graciela, mi vida, escúchame. Ahora que ya eres una mujer libre y que César firmó todos los documentos,
te sugiero que tomes tu casa. ¿A qué te refieres? A que debes tomar posesión de tu casa, Graciela. No, Sergio. Pero, Graciela, no entiendo por qué no quieres hacer eso. César dio la aprobación. Solo estás recuperando lo que a ti te pertenece, mi amor. No, es que yo no puedo hacer eso. Esta casa le sigue perteneciendo a César y a mi hija. Graciela, debes de entender que esto es lo que a ti te pertenece. Por tantos años de sacrificio y de poder aguantar a ese señor, es lo mínimo que puedes hacer. Recuperar tu casa, cariño. No, es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo quitarle el techo a César. No es correcto. Ay, Graciela, no le estás quitando nada a César. Simplemente, mi amor, estás recuperando lo que es tuyo. Tienes que entender que con todo esto del divorcio, lo que te corresponde es la casa, mi amor. Sergio, no. No puedo. De verdad no puedo. No me parece justo. Graciela. Mi hija y César todavía están procesando el divorcio. No puedo hacerlo. Graciela, ¿cómo te hago entender? Tu hija y tu ex esposo, ellos están tranquilos. Ellos tienen la vida solucionada. Esto es lo que a ti te pertenece, mi amor. Por todo tu sacrificio, ¿por qué no puedes entender? En este documento está todo. Mira, mi amor, no quiero que te pongas mal. Y no quiero que pienses que no lo quiero hacer, por favor. Mira, está bien, Graciela. Está bien, mi amor. No. Mira. Solo quiero que entiendas que no quiero que nadie te trate como una cualquiera, mi amor. De ahora en adelante, tú eres mi mujer. Y yo no voy a permitir que nadie te trate mal. Mira, Sergio, mi amor, yo entiendo, claro que sí, pero no... Sí, cariño. Sé que tú entiendes. Pero ahora vamos a ser felices tú y yo, sin que nadie se interponga. ¿Entendido? Vamos. ¿Y cómo te fue con lo de la casa? Mal. Esa vieja está dolida y no quiere firmar. Sergio, según mis averiguaciones, ese viejo tiene mucho más dinero del que pensamos. ¿Es en serio, Bárbara? Tienes que casarte ya, pero ya. Y así todo lo que es de ella pasará a ser tuyo. Y por consecuencia, mío también. No tienes que permitir que lea nada, porque las cláusulas están en letra pequeña. No te preocupes. Ella confía en mí ciegamente. Cualquier persona enamorada confía ciegamente en mi amor. Y aquí está todo. Régimen de matrimonio, cesión de bienes, cesión en caso de separación. Todo, todo en letra bonita, con palabras técnicas. Bárbara, ¿todo esto es legal? Nadie va a poder hacernos nada. Si ella firma, lo tenemos todo. Papá Luis Mario no me contesta. Yo le voy dejando 3 mensajes sin nada. Tenemos que ir a su oficina, no queda de otra. No. Yo tengo que ir a trabajar, hija. A ver, ¿cómo que ir a trabajar? No te puedes ir así, papá. ¿Cómo que no?
Ya he perdido a mi esposa. No voy a perder la empresa. Papá, no tenías que haber firmado esos papeles sin leer. No sabemos si esos papeles traigan alguna sorpresa o algo. Ya lo sé. Ya lo sé. Ay, Sergio. Ay, pero ¿qué es lo que me tienes? Graciela, he estado esperando mucho tiempo para hacer esto. Graciela, yo quería preguntarte una cosa. Graciela, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Ay, Sergio. Sergio, mi amor, es que no sé si pueda. De verdad, no sé si pueda hacerlo. ¿Pero por qué, mi amor? Tú y yo nos amamos. Yo estoy muy seguro que vamos a ser muy felices los dos juntos. No me importa quién sea. Yo quiero estar contigo. Lo que pasa es que tengo miedo de mi hija y de lo que ella piense. Pues no me importa, Graciela. No me importan las personas, solo quiero estar contigo. Y escúchame, nunca te voy a dejar sola. Yo siempre te voy a proteger, mi amor. Sergio, quiero que me digas algo, pero prométemelo. Dímelo mirándome a los ojos. Tú no me vas a dejar sola, nunca, dímelo. Mi amor, yo jamás te dejaría sola. Tú eres la mujer de mi vida. ¿Acepta? Sí. Adelante. Buenas tardes. No me siento ahogada. Muy amable. Bueno, ya he traído conmigo todos los papeles necesarios. Aquí están. Estos son todos. Bárbara, una pregunta. ¿Por qué tantos papeles? Mire, señora, cuando en un divorcio hay de por medio tantas cosas como en su caso, empresas, autos, casas, mucho dinero, es importante dejar claro todo desde el inicio. Tranquila, es por su bien. Así es, mi amor. La señorita aquí es una abogada que nos está ayudando con los trámites. Yo no quiero que César piense que soy un oportunista. Pero, mi amor, ¿por qué piensas eso? César jamás diría eso de ti. Cariño, tienes que aprender que en este mundo no se puede confiar en todos. Bueno, firme aquí, por favor. Amor, ¿y tú ya firmaste? Pero por supuesto, cariño. Yo soy la persona más ansiosa por este matrimonio. Ahora, Bárbara, ¿sí? No quisiera quitarle todo a César. Pienso que él también tiene derecho a una parte. Pero mi amor, aquí nadie está hablando sobre quitar las cosas a nadie. Simplemente son los trámites de nuestro matrimonio, cariño. Nada más. Firma. Tú sabes que puedes confiar en mí, mi amor. Pero claro. Son simples protocolos. Aquí, por favor. Muy bien. Que vivan los novios. Ay, cariño. Tenemos mucho que celebrar, mi amor. Muchas gracias, abogada. Bueno, los dejo. Pasen muy bien.
Firmo. Y sin leer una sola línea. Te lo dije. Ella confía ciegamente en mí. Sabía que iba a firmar. La confianza solo sirve cuando hay escrituras. Ahí sirve la confianza. Todo firmado. Wow. Empresas, autos, cuentas. César construyó un imperio aquí. Pues sí, construyó un gran imperio. Y Graciela te abrió a ti las puertas de par en par. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a sacar a esos intrusos de la casa. Mamá, ¿qué haces aquí? María Soledad, esta también es mi casa. A ver, Graciela. Por favor, tenemos que hablar de esto. A ver, César. Aquí no hay nada de qué hablar. Usted no se meta. ¿Quién se cree que es? ¿Sabes quién soy? Soy el esposo de tu madre. Así que debes de hablarle mejor. ¿Entendido? A ver. ¿Cómo que esposo? Si mi mamá recién se acaba de divorciar. María Soledad, Sergio se va a pasar aquí, a esta casa, a vivir conmigo. Ni hablar. Este sujeto no viene a vivir a mi casa. Bueno. Lo que yo no quiero aquí son problemas. Y don César, a la final la que decide quién se queda aquí es Graciela. Esta casa no es un hotel, Graciela. Estoy totalmente consciente de ello, César. No es un hotel. Es que yo no vine por una noche. Ay, mamá, por favor. Si te fuiste con este hombre y ahora regresas con él. Por favor, hija, no me hables así. Entonces no me obligues, mamá. A ver, ¿no te das cuenta que este sinvergüenza se está aprovechando de ti y te utiliza? A ver, un momento, don César. Aquí simplemente yo estoy acompañando a mi esposa. Y si a usted no le parece, pues lo hacemos por lo legal. ¿Y a quién estás llamando atrevido? Ahora mismo voy a llamar al abogado. Para que quede muy claro que aquí nadie está entrando por la fuerza. Buenas tardes. Bárbara Ríos, abogada de la señora Graciela Catalina. ¿Abogada de Graciela? ¿Desde cuándo? Desde que firmó los documentos. Y yo he venido a hacerlos valer. ¿Documentos? Sí. ¿Cuáles documentos? Muy bien, le voy a mostrar. Convenio de divorcio, división de bienes y sobre todo la entrega de la casa familiar a la señora Graciela Catalina. Yo no entregué la casa, yo no entregué nada. Sí lo hizo. Mire, aquí está su firma. Aquí también. Y sobre todo aquí, su firma. Sí. Papá, aquí no solo dice que es la casa y que no solo es un divorcio. A ver, a mí me dijeron que era lo justo. Simplemente eso. ¿Cómo va a ser lo justo? ¿Justo? ¿Justo te parece dejar a mi papá sin nada y quitarle todo? ¿Eso te parece justo? Eso no se discute en una sala familiar, señora. Se discute en el juzgado.
No lo leí, hija, no lo leí, Dios mío, no lo leí. Papá, Luis Mario, bien te dijo que no firmes nada sin leer, por Dios. Dios mío, oh, ¿cómo pude ser tan idiota? Confía en ti. Confía en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A ver, un momentito, César Augusto. No me culpes de esto a mí. No tengo la culpa. Yo me hago cargo. Sí, no lo leí, pero confía en ti. ¿Cómo? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ahora reclamas. Ahora sí te afecta. ¿Cuándo te importó mi vida? Si siempre fui una persona nada aquí en esta casa. Nunca les importó lo que yo sentía. Eso no es cierto, mamá. Sí nos importaba tu vida, pero tú lo único que estás haciendo es arruinar lo poco que te queda de tu familia. No es cierto, hija. Lo único que yo hice en esta casa siempre es callar y aguantar. Y a ti te consta. Pero Graciela, tú sabes que yo nunca quise que te sintieras menos. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Lastimosamente hoy es muy tarde. No lo quisiste, pero lo hiciste. Y hoy tus arrepentimientos ya no sirven, César. Esta carpeta se queda. A ver, ¿por qué? Si son papeles de mi papá. Son de la empresa. Por eso se quedan. Y si necesitan revisarla, pidan una copia por la vía legal. Más de media vida. Desde los cimientos. No, papá. Te juro que esto no se va a quedar así. Te lo juro. Pero qué sorpresa. Don César. Qué tierno. Esta fotografía sí te la puedes llevar. Esto no está en los papeles. Vámonos, papá. Vámonos porque ellos no merecen ni una lágrima más. Graciela, aún estás a tiempo de parar esto. Papá, no le ruegues. Señora Graciela, a partir del día de hoy usted es la única responsable de este inmueble. Hoy mismo cambiaremos las cerraduras. ¿Bien? Bueno, por fin lo conseguiste. Hasta luego. Afuera de nuestra propia casa, hija. Papá, nos dejaron en la calle, pero esa víbora, ese muerto de hambre deshecho no se van a salir con la suya. Ellos van a saber con quiénes se metieron. Tenemos que ir a hablar con Luis Mario de todo esto, vámonos. ¿Te das cuenta? Nos han echado de nuestra propia casa. De nuestra propia casa. Sí, papá, pero no podemos quedarnos aquí afuera de la casa llorando para que ellos se rían de nosotros. Tenemos que irnos. Ni las llaves. No tengo ni las llaves. Nada. Papá, lo sé, pero por favor, vámonos. No podemos quedarnos aquí. Si nos quedamos aquí nos vamos a hundir aún más. Por favor, entiende, papá. Lo firmé todo. Todo lo firmé. Como un tonto. Como un títere. Papá, no ¿Tú grites. loco qué? Papá, no grites, nos van a escuchar. Por favor, no digas eso. Me lo dijo Luis Mario. Don César no firme nada. ¡Todo! ¡Para los papeles! ¡Todo! Ya, papá, ya está, ya. Por eso tenemos que ir ahora mismo a hablar con él, porque él va a saber qué hacer. Esto no se va a arreglar.
No, ya no se puede arreglar. Pues entonces que nos diga él. Pero ese Sergio y esa víbora no, ¿ok? Voy a llamarlo para preguntarle si... ¿Aló, Luis Mario? ¿Estás en la oficina? Por favor, necesito verte de manera urgente. Nos acaban de botar de la casa. Sí, a mi papá y a mí, a los dos los dejaron en la calle. Mi papá firmó unos papeles y ahora todo está en nombre de mi mamá. No saqué ninguna copia. A duras penas nos dejaron sacar unas cuantas cosas y eso es todo. Ok, vamos para allá. Vamos. Tampoco tenías que decirlo así, ¿no, hija? ¿Así como, papá? Es como si yo le hubiera abierto la puerta a los ladrones, ¿no? No, papá, no digas eso. Mira, yo no te juzgo. Pero si yo no le digo a Luis Mario la gravedad del asunto, él no va a saber qué hacer, ¿entiende? ¡Qué vergüenza, hija! ¡Qué vergüenza! No, papá, no digas eso. Vergüenza no, vergüenza ellos. Ellos por todo lo que nos hicieron. ¿Qué? Vamos, papá. Vamos. ¡Qué tonto, qué tonto! Mi amor. Guau. ¿Esta va a ser nuestra casa? Sí, Sergio. Pero nada es como yo pensaba. Graciela, es por tantas cosas que te metieron esos dos en la cabeza. No, Sergio. Es por María Soledad, por mi hija. No, Graciela, es por la culpa. María Soledad está enojada, pero yo estoy muy seguro que se le va a pasar. ¿Y si no le llega a pasar? ¿Y si no me llega a perdonar? Dime, Sergio. Pues ella se lo pierde. A ver, Graciela, ¿qué estás haciendo? Te dije que no le escribas a tu hija. Solo necesito saber cómo está. Necesito saber cómo se siente. ¿Para qué? Está bien. ¿Para qué, Graciela? Le vas a llamar y te van a tratar como una basura. ¿Eso es lo que quieres? Ay, cariño, por Dios. Bueno, vamos a calmarnos, ¿sí? Respira un poco, ¿verdad? Ya está, mi amor. Todo lo malo se va a ir muy pronto, ¿sí? Yo voy a estar siempre para ti. Te voy a cuidar. Pase, adelante. Adelante. Dios, César. ¿Por qué trae esa cara? Siéntese. Cuénteme, ¿qué pasó? Hice muy mal las cosas, licenciado. Bueno, antes que nada, tenemos que hablar bien sobre el caso. Ver la profundidad del asunto, ¿no? Es grave, Luis Mario. Mi mamá nos acaba de hablar que... Sí. Toma asiento. Sí. Y no sé ni por dónde. Empecemos por el inicio, don César. Dígame, ¿usted firmó algo? No tenía que firmar nada, usted lo sabe. O sea, licenciado, ya lo sé. Muere algo.
Graciela le explicó algo sobre los documentos que usted estaba firmando. Me dijo que era cosa del divorcio y yo firmé. Mi papá firmó sin pensar. Estaba tan destrozado que solo firmó. Entiendo. Vamos a tratar de entender esto. Dígame algo. ¿Sergio estaba ahí? No, no estaba ahí. Maldito no estaba ahí. Pero seguro que estaba detrás moviendo los hilos, seguro. Ese maldito muerto de hambre. Seguramente estuvo atrás de todo esto. ¿Ustedes creen que, además de Sergio, había alguien más que estuviera detrás de todo esto? Luego de todo esto, llevaron a una abogada. Bárbara. Se llama Bárbara. Bárbara, ¿eh? A ver, miren. Lo primero que vamos a hacer es investigar a esa tal Bárbara. Tenemos que saber quién es y templeme. Miren. Les voy a hablar claro sobre esto. Esta firma complica las cosas. Mucho. Entonces estoy jodido, ¿no, abogado? No, César, tampoco así, pero solo le dije que sí. Complica las cosas mucho. Pero se puede hacer algo, ¿verdad? Dime que sí, Luis Mario, dime que se puede hacer algo, por favor. Sí, María Soledad, se puede hacer algo. Pero tenemos que evaluar diferentes caminos y el caso es muy complicado. Es la verdad. Pero tranquila, que algo podemos hacer. Yo no sabía que estaba entregando mi vida al firmar eso. Diego, César, es que, a ver, tenemos que probar que usted estaba entregando algo que... Tenemos que probar. ¿Y la casa? ¿Y la casa, Luis Mario, qué se puede hacer? Mira, por el momento voy a pedir que nada se ejecute. Y vamos a tener que investigarlo todo hasta poder saber con certeza, pues, qué se puede hacer. No tengo nada, licenciado. Me han dejado en la calle. Don César, tranquilo. Mire, tiene a su hija María Soledad y por supuesto me tiene a mí. Mira, Desma. Eso es todo. Es lo único que nos dejaron sacar. ¿Tienen mensajes de Graciela? ¿Nos puedan servir además de el documento que firmaron? Después de la firma, se llevaron todo. Yo solo firmé donde me decía. Me dolía tanto. Solo quería que acabara. No sé, ya basta de martirizarse. Mire, lo primero que vamos a hacer es que vamos a conseguir una copia de ese documento que firmó. ¿Está bien? ¿Qué haces, Graciela? Otra vez intentando llamar a tu hija. Sergio, por Dios, pero quiero hablar con mi hija. Necesito saber cómo está. ¿Pero para qué, Graciela? ¿Para que te graben? No les des más armas para que utilicen contra ti la ley. Por favor, utilice un poco la cabeza, no seas tonta. Pero Sergio, por Dios, es mi hija. Solo quiero decirle que estoy bien y que estoy feliz. ¿Pero para qué quieres pedirles permiso para todo, Graciela? Después vas a pedirles permiso hasta para respirar. ¿Eso es lo que quieres en tu vida? ¿Que te controlen todo? Muy bien. Cariño. Perdóname.
Sabes que yo solo quiero cuidarte y quiero que pienses en ti, en tu amor propio, en tu bienestar, mi amor, ¿sí? Sí. Miren, hoy mismo voy a hacer 3 cosas. Voy a evitar que se haga cualquier movimiento. Voy a pedir una copia del documento que se firmó y voy a levantar una denuncia. ¿Denuncia? Sí. Por estafa. ¿Usted cree que todo esto lo planeó la abogada? A ver, don César. Con una firma, cualquier abogada se vuelve fácil. Ay, papá, es que también era tu responsabilidad ver qué estabas filmando. Ya lo sé, hija, ya lo sé. ¿Crees que no me arrepiento? No, don César, miren. Tampoco es tan simple. Esto seguramente es parte de un plan más elaborado. No es así. Sí, papá, tranquilo. No estás solo, me tienes a mí y también tienes a Luis Mario, ¿sí? Perdóname, hija. No, y por supuesto, déjeme advertir una cosa, don César. Usted a partir de hoy no va a firmar ningún documento, ¿ah? Ni siquiera un recibo de luz, sí que yo lo lea primero. Sí. Y a esos dos, ese par de atorrantes, los voy a aceptar. Se lo juro. Gracias. ¿Ya ves, papá? Llegaste. Llegué. Ay, señora, mucho gusto. Discúlpeme la manera de llegar, pero Sergio, desde que me dijo que iba a vivir aquí, la verdad es que no aguanté las ganas de venir. No entiendo. Necesito una explicación. Claro que sí, Graciela. Hoy mismo te lo iba a explicar, mi amor. Sí, ¿pero qué? Como puedes saber, estoy muy seguro que César va a poner sus abogados. A los mejores. Y María Soledad puede inventar lo que sea, mi amor, para que tú y yo no estemos juntos. Creo que lo mejor es que Bárbara esté aquí. Así nos puede ayudar a cuidarnos la espalda. ¿Perdón? No entiendo, o sea, ¿la doctora Bárbara se va a quedar a vivir aquí? Sí. La doctora Bárbara, la misma del divorcio. Por eso vine yo. Pero Sergio, una cosa es que revise papeles y otra muy diferente que se quede aquí en mi casa. Mira, Graciela, solo va a ser por unos días, nada más. ¿Así? Pues podrían decirme cuántos días. Mira, lo suficiente hasta que se terminen todos los trámites, nada más. Tranquilo, Sergio. Mire, señora, yo no quiero causarle problemas, ni mucho menos incomodarla. No se preocupe. Yo me voy a quedar en un hotel. No te preocupes. No, Bárbara. Tú te quedas aquí. Acompáñame. Permiso. ¿Por qué sacar? No me gusta lo que estás haciendo. ¿Cómo, Graciela? No entiendo. Traer a la doctora a mi casa, a una mujer sin consultarme, no está correcto. Graciela, por favor. Yo solo la traje para que nos ayudara con los trámites, nada más. No está bien, Sergio. Mira, últimamente estás muy sensible. No sé qué te pasa. No, cálmate. No te vayas por ahí. Por favor. Pero es verdad. Ayer peleaste por lo de César. Hoy estamos peleando por lo de Bárbara. Mañana, ¿cuál va a ser el problema? No. No está bien. ¿Interrumpo algo? Claro que no, Bárbara. Solo que
Últimamente, Graciela está un poquito mal de la cabeza. Debe ser por los nervios, nada más. A ver, un Piensa. momentito, Sergio. No hables por mí. Por favor, Graciela. Ten un poco de respeto por la abogada. No te comportes de esa manera. ¡Gracias al cielo! Señora Graciela. Señora Graciela, escúcheme. ¿Qué está pasando aquí? Sergio, necesito respiración boca a boca porque se atragantó con un hielo. Ay, sí, Bárbara. Sí. Caramba. ¿Y qué estás tú? ¿Dando primeros auxilios a mi esposo? ¿Qué eres, enfermera? No me quieras ver la cara de tonta. Graciela, por favor. Lo que pasa es que estaba tomando mi vaso de whisky y me atoré con un hielo. Si no hubiera sido por Bárbara, no sé qué hubiera pasado de mí. Muchas gracias, Bárbara. Ah, caramba. Pero qué bonito. O sea, yo me ausento por unas horas y ustedes dos hacen lo que les da la gana en mi casa. Graciela, por favor. Cálmate un poco, no levantes la voz. No, si no estoy gritando, Sergio. Mi amor, siento más, ¿sí? Yo mejor los dejo solos. ¡No! Tú no vas a ningún lado, Bárbara. Porque yo necesito explicaciones. Siéntate. Siéntense, escucho. Esto no es lo que parece. Ah, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que parece? Tú sabes perfectamente para qué traje aquí a Bárbara. Claro que sí lo sé. Para meterla en mi casa. No, Graciela, para que nos ayude a los dos. ¿Y ayudarnos en qué sí se puede saber? En lo que hablamos, Graciela. En tener un hijo, tú y yo. ¿De qué hablas? Por Dios, yo ya soy madre, Sergio. Pero no eres madre de un hijo mío. Yo quiero un hijo de mi sangre, Graciela. Ya lo conversamos. Y estamos planeando lo del heredero. Sí. Es más, permítame, señora Graciela, mire. En esta carpeta tenemos todas las opciones. Hay tratamientos, fertilización, incluso vientres de alquiler. ¿Vientres? Así es, mi amor. Bárbara conoce los mejores doctores del país. Y hay tratamientos, abogados. También hay mujeres que están dispuestas a alquilar su vientre y todo legal, mi amor. Bárbara, ella. Bueno, estábamos considerando que podría ser una opción. Ah, ya, qué interesante. O sea, ustedes dos ya lo planificaron. No. Simplemente hemos estado investigando, conversando. Nada más. En realidad la decisión es suya, señora Graciela. Sí, así parece. Tan bonito que no lo exponen. Mi amor, escúchame. Todo esto lo hago porque sé que tienes la ilusión de ser madre. Lo que más has querido en toda la vida. Para cumplir tu sueño de ser madre de un hijo varón. Estoy muy seguro que yo te lo doy. Confía en mí. Perdóname, Graciela, no te quise dar la noticia de esa manera. Me dolió, Sergio. Lo sé, cariño. No hables como si fuera cualquier cosa sin importancia. No digas esas cosas, Graciela. Sabes perfectamente que si traje aquí a Bárbara era para que nos ayude con el asunto de nuestro hijo. En ningún momento ella viene a reemplazar aquí a tu hija. ¿Y no será más bien que tú me quieras reemplazar con ella? Pero Graciela, mi amor. No confío en ella. Graciela, no me pierdas por desconfiada.
Si te das cuenta, Sergio, que lo arriesgué y lo dejé todo por ti. Yo te quería dar una nueva vida, Graciela. Yo también dejé todo por ti. Pero si sigues todos los días con estas peleas, yo no sé cómo vamos a terminar. Quiero que se vaya de mi casa. ¿Quién? Ella. Hoy mismo. Graciela, Esta es mi casa, Sergio. tu casa. Pero si ayer decías que era nuestra casa, Graciela, ¿qué te sucede? Nuestra, pero no de ella. Graciela, Bárbara está haciendo su trabajo y tú lo único que haces aquí es hacer escándalo. Entonces no me provoques, Sergio. Sergio, ¿tú me estás grabando? Es solo para tener evidencia de cómo te estás comportando. Hola, mi amor, ¿vienes a dormir? Estoy cansado. ¿Y eso? ¿Eso qué? Quiero dormir afuera. ¿Pero afuera dónde, Sergio? Donde no haya peleas, Graciela. Pero, Sergio, ¿cómo vas a dormir afuera? No está correcto, no está bien. Lo único que te pedí es respeto. Basta. Estoy cansado, Graciela. Lo único que has hecho hoy día es tratarme como un criminal. Pero, Sergio, no está bien. ¿Me vas a dejar aquí durmiendo sola? No te vayas. Me voy, Graciela. Me voy porque tú no me das paz. ¿Qué pasó? ¿Se calmó? Algo. Por ahora. Te lo dije, Sergio. Te dije que iba a reaccionar. Te lo dije. Pues mucho mejor. Así no puede hacer el papel de víctima, ¿no crees? Sí. Así no podrá hacerse la víctima. Oye, pero... ¿y si mañana te pregunta por qué no dormiste con ella? ¿Qué vas a decirle? Pues que por sus celos enfermizos tuve que salir de la cama. Así de sencillo. Eres el mejor. Brinco, Me encantas. ¡3 por 10 centavitos, caramelos! 3 por 10 centavitos. No, señor. ¿3 por 10 centavitos? Papá. ¿Qué pasa, hija? No te voy a decir nada. No, ya me lo estás diciendo con la cara. Papá, es que no me da vergüenza que vendas caramelos, pero me da muchísima rabia verte así. Y a mí, pero si tenemos que comenzar de cero, comenzamos de cero. ¿Sí? Pero papá, vendiendo caramelos no vamos a recuperar nada, ni la casa ni nada. No, pero comemos. Tengo las cuentas congeladas. No me dejan entrar en mi propia empresa. Y yo no quiero dar lástima ni que me den caridad. Prefiero vender caramelos que perder mi dignidad. Pero papá, a ver, ponte a pensar qué va a pasar después con la casa, con la empresa y con todo lo que has construido. Eso ya fue, hija. No, papá, no fue. Nos lo robaron, que es muy diferente. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que le ruegue a tu mamá? No, aquí nadie va a rogar a nadie, papá.
Lo que vamos a hacer es denunciar a Sergio. Mira, papá. Tú me enseñaste a no rendirme. Y ahora te lo voy a recordar, ¿ok? Bien, vamos para allá. Ten, papá. Tranquilo, que invito yo, ¿ok? No me trates como un niño. Es que tú también eres muy terco, papá. Sabes que nunca declarará contra él, ¿verdad? No todavía. No entiendo cómo puede estar tan ciega esta mujer. No lo entiendo. No lo sé, papá. La tiene enredada. No sé qué cosas le dirá Sergio, qué palabras. No lo sé, pero mi mamá está confundida, eso es. ¿Y de la casa qué? ¿Qué se sabe de la casa? Bueno, la casa está al nombre de mi mamá. Al menos eso se puede pelear. Es que sin papeles no somos nadie. Ya, papá, tranquilo, ¿sí? Mira, Luis Mario está haciendo todo lo posible por ayudarnos, ¿ok? Tranquilo. Tranquilo. Mejor come. Come y tranquilízate, ¿sí? Por favor, bienvenidos. Pasen adelante. No quiero quitar el tiempo. Papá. No se preocupe, don César. No me quita ningún tiempo. ¿Y bien? ¿Qué decisión tomó, don César? Vamos a denunciar a Sejiba. Bien, me parece bien. Podemos empezar por ahí. Aunque no tenemos todas las pruebas suficientes, es un buen camino para iniciar. No podemos permitir que esa sinvergüenza nos lo quite todo. No. La clínica te va a llamar para confirmar. Yo me encargo de convencerla. ¿Convencerme de qué? Cariño, que esta es la única opción para poder tener un hijo entre tú y yo. Graciela, no te pongas así. Son opciones. Mira, fecundación, vientre de alquiler, apoyo legal, contratación médica. Todo con debido cuidado. Lo más curioso es que ustedes dos hablan como si ya hubieran recibido mi aprobación. Pero mi amor, yo sé perfectamente que ese es tu sueño. No creo que tú no quieras darme un hijo varón, ¿verdad? Primero se metió en la vida de mi mamá. Luego la aisló. Luego llegó con un contrato y por culpa de eso mi papá está en la calle vendiendo esos caramelos y arriesgando su vida. No, tampoco exageres. Por favor, no peleen. Miren, eso es exactamente lo que Sergio quiere. No les puedo prometer nada, pero sí les puedo asegurar algo. He estado haciendo investigaciones y según los resultados, ya sé por dónde pelear. Pero se puede recuperar la casa, la empresa, algo, lo que sea. Mira, podemos frenar, podemos evitar movimientos, podemos evitar que pasen cosas. Pero necesito paciencia, por favor. Pues comencemos. Dígame, don César. ¿Qué documentos tiene todavía en su poder? Ninguno. Papá. Hija, no tengo ni las llaves. Se quedaron los papeles, las claves, todo. Mire, quiero que lo entiendan. Yo he perdido control de mi vida. No tengo vida. Don César,
no significa que todo esté perdido. Simplemente que tenemos que tomar un camino diferente. ¿Qué camino? Bueno, pues vamos por lo esencial. Pedir copias, evitar que se muevan las cosas, ver quién firmó qué y sobre todo, averiguar quién es Bárbara y cuál es su papel en todo esto. Ella no fue neutral. Sí, pero mira, eso todavía tenemos que probarlo. No, César. Aquí hay un documento que me asigna el poder para poder solicitar yo todo de manera legal. Fírmelo. Sí, firmaré, pero siempre pensé que no se podía caer más bajo que pedir ayuda. No, don César. Caer más bajo sería quedarse callado. Hola Felipe, ¿qué tal? Hola, don César. Oiga, me pareció verlo en el semáforo vendiendo caramelos. ¿Era usted? ¿En un semáforo vendiendo caramelos? Por favor. ¿Cómo puede pensar eso? No, estaba haciendo una vuelta rara. Ya le contaré cuando nos veamos, sí. Oiga, dicen que en la empresa que no nos dejan entrar ya, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Que no me dejan entrar en la empresa? ¿Quién dice eso? ¿Y quién dice eso? Un tipo nuevo, San Sergio, un abogado. La misma que andaba poniendo papeles hace unas semanas atrás. ¿Hace semanas? Sí, antes del desalojo. Oiga, ¿y usted podría decir esto delante de un abogado? No, don César, yo no quiero meterme en problemas, en verdad. Por favor. Hace semanas que están tramando esto. ¡Semanas! ¿Qué haces? ¿Otra vez le vas a escribir a tu hija? Sergio, tienes que entender, es mi hija. Claro, la que me odia. No te odia. Graciela, ¿cuándo vas a entender que yo soy la persona que se encuentra a tu lado? ¿Por qué no me das importancia a mí? Sergio, a veces no pareciera que estás de mi lado. Pareciera que estás en contra mío. Perdón, mi amor. Ven, mira. Si tú y yo vamos a formar algo muy importante, no podemos dejar que personas exteriores se interpongan en nuestro camino, Graciela. A ver, un momento, Sergio. No llames exterior a mi hija. Es mi hija. Ay, yo lo sé, Graciela, mi amor, pero ya deja ese teléfono ahí, ¿sí? Ven. Te tengo una sorpresa, mi amor. Espera aquí. Mi amor, mira lo que te compré. Espero que te guste. Pues, pero es tan grande y hermoso. Así como te gusta, mi vida. Ah, Ese osito que tanto pedías. ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Súper bien. Ya está. Tengo más información sobre Bárbara. ¿Soy Bárbara? Sí. Bárbara y Sergio, al parecer, son más que conocidos. Claro. Bárbara no está con Sergio solo por trabajo. Ese día que nos desalojaron yo los vi, Luis Mario. Estoy segura que esos dos son pareja. Sí. Es más, Bárbara firmó como abogada, pero teniendo interés personal en Sergio. Eso significa que esto ya no es solamente un asunto familiar.
¿Y en qué se convierte entonces? En estafa. Y en una estafa bien planeada. Tenemos que probarlo lo antes posible, antes de que este par de individuos vacíen lo último que queda. Cada vez tiene menos paciencia. Es mejor así. ¿Mejor? Sí. Sí, Sergio, es mucho mejor así. Porque si tú la echas vas a quedar como el malo. En cambio, si ella se va y tú te quedas, vas a quedar como el marido que dio todo para que su matrimonio funcione. Y no lo hizo. No lo había pensado así, Bárbara. Tienes razón. Claro que tengo razón. Así que grite, que llore y sobre todo que diga que no te soporta. Eso sí, Sergio. Todo tiene que quedar grabado. Nuestra, pero no de ella. Muy bien. Necesito acelerar esto. Sí. Así. Porque una grabación de ella fuera de control vale tanto como una firma. El proveedor puede confirmar que Bárbara estuvo en la empresa antes del desalojo. Eso ayuda, pero no es suficiente. Entonces no sirve de nada esta información que hemos traído. Bueno, sí, debemos eso, pero es que, a ver, una prueba conecta con otra. Y antes de presentar cualquier documento, yo necesito probar la conexión de Bárbara con el caso. O sea, que está vinculada de alguna manera. A ver, miren, la firma ayuda, pero lo que hace falta realmente es probar una conexión entre Bárbara y Sergio, una conexión de manera personal. Yo necesito probar eso antes de presentar el caso, no antes. ¿Está? Entonces voy a llamarla. Voy a llamarla y contarle toda la verdad. No. ¿No? No, mira, llámala, pero solamente casual, como para preguntarle cómo está. ¿Aló? Hola, hija. ¿No llamas a reclamarme? No, mamá, solo quería oír tu voz y saber cómo estás. Estoy bien, hija. Pero díganme, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú y tu papá? Ahí está, mandándote saludos. Dile que estoy bien, hija. De verdad. ¿Otra vez hablando con ella, Graciela? Silencio, Sergio, es mi hija. Dame el teléfono. No, Dame el teléfono ahora mismo. no, Sergio. Es mi hija. Aló, mi niña. Mira, tengo que colgar. Sí, te amo. Y te extraño mucho. Graciela, podríamos revisar las opciones. Pero tranquila, también podríamos hacerlo en otro momento, cuando estén más tranquilos. Porque obviamente hay procedimientos y sobre todo autorizaciones. ¿Autorización de quién, Bárbara? Suyas, señora Graciela, obviamente suyas. Mira, Bárbara, no hables de mi cuerpo como si él fuera un trámite para ti. Graciela, por favor, cálmate. Nadie está diciendo esas cosas. No me voy a calmar, Sergio, porque ustedes me humillan con cada papel que ponen delante mío. No diga eso, esa no es nuestra intención, señora. Nosotros solo queremos ayudarla No, a cumplir su sueño. no es así, Bárbara. No me quieres ayudar, porque si no te has dado cuenta, eres tú la que ocupa mi casa, ocupa mi cama, ocupa mi comida, mi tiempo, y todavía yo tengo que agradecerte a ti.
Pues no te lo agradezco. Ay, Graciela. Graciela, mi amor. Estos comportamientos no son normales. ¿Así? ¿Y cómo quieres que me ponga? Después de que tú me dices esas palabras que a mí me hieren. Dime. Tú me sacas de contexto. Graciela, yo no conozco ese comportamiento tuyo. Es ¿Y que si tú vas a tienes hacer- la culpa. Y si vas a seguir así, yo no sé cómo voy a seguir casado contigo. Pues yo tengo la solución. ¿Cuál? El divorcio. ¿Qué? Como escuchaste, no quiero seguir casada contigo. Gracias, te debo una. Vale. Bueno, listo. Saludos a la familia. Gracias. Acabo de hablar con un corredor de propiedades. Me costó como 20 llamadas y varios favores, pero lo encontré, por fin. ¿Corredor de qué, Luis Mario? De propiedades. Él es el encargado de venderle la propiedad, en donde ahora vive Sergio. ¿Y qué le dijo, licenciado? César, agárrese bien de esa silla porque lo que le voy a contar es algo muy importante. La propiedad actual en donde vive Sergio está a nombre de Bárbara. Bárbara la compró hace 3 años. Y eso no es lo peor, sino que en los reglamentos del edificio, Sergio Iván aparece como conviviente de Bárbara desde hace 3 años. Conviviente. Conviviente quiere decir entonces... Sí, quiere decir que son pareja, que viven juntos. Lo que significa que seguramente son un par de estafadores. Entonces, ya eran pareja cuando sedujo a Graciela. Así es. Y eso lo cambia todo, don César. Porque Bárbara firmó como abogada de su esposa. Y tenía interés personal con Sergio, que es el hombre que le está quitando todo. Eso ya no es una estafa cualquiera, don César. Eso ya es un delito, y un delito grave que se paga con cárcel. Tenemos que poner la denuncia ya. Inmediatamente. Hay que hacerlo. Sergio, ¿estás completamente seguro que mañana va a firmar? Tienes que ser consciente que ahí está mi nombre, mi cédula y sobre todo mi futuro. Bárbara, ¿estás segura que este es el último paso del plan, no? Firma y nombre. Igual, firma y nombre. Y por último, firma y nombre. Tiene que firmar absolutamente todo, Sergio. Debes asegurarte de eso. Ya veo. Un momento. ¿Por qué el último documento está en blanco? Porque ese documento lo va a llenar ella con su propia letra, diciendo: nadie me obligó. No entiendo. ¿Para qué? Sergio, en un juzgado, 3 palabras con su puño y letra van a valer mucho más que su propia firma. Diosito, perdóname. ¿Te interrumpo en algo, mi amor? No. Estaba enviando un mensaje a mi hija. ¿Qué es esto? Lo que me pediste en la tarde. El divorcio. Graciela,
Me firmas estos papeles y hoy mismo se acaba todo. Descansa. Si no me quieres dar un hijo, esto se termina. Mi mamá me dejó este mensaje. Voy a divorciarme. Tengo miedo. ¿Cómo? Mi extraño. Mira. A ver. Si te escribió este mensaje ahora, es porque algo está pasando. Claro. Algo grave. Claro, tenemos que ir inmediatamente ahora. No, ahora no, don César. Tiene que calmarse. A ver, pero si mi mamá corre peligro, ¿qué hacemos? Por más que se haya portado con nosotros, no podemos permitir que le hagan daño. ¿Sí? Tiene razón. Ay, Sergio. Yo lo único que espero es que esa anciana no se arrepienta. Tranquila, Bárbara. Yo también ya estoy cansado de tener que aguantar a esa vieja. Y en esta la que va a ser mi casa. Buenos días, señora Graciela. ¿Otra vez ella aquí? Cariño, la abogada nos está ayudando con los trámites, nada más. Toma asiento, por favor. Por Dios, Sergio. Mi divorcio no se desayuna con visitas desagradables. Señora Graciela, no se preocupe. Entiendo su molestia. Pero por eso vine para arreglar todo hoy mismo. No va a volver a tener visitas desagradables. Mira, cariño. Estos son los documentos. Debe ser mi hija, Sergio. Pero por supuesto, como nunca te deja vivir en paz. Y de seguro está con tu ex. Graciela, ¿cuándo será el día que te dejen en paz? Sergio. ¿Y ese es el amor que tú dices tenerme? ¿Así lo demuestras? Escúchame, Graciela. Quiero que firmes ese divorcio ahora mismo. Apresúrate, mira, yo he intentado de todo contigo, pero no se puede. Así que me firmas ese divorcio ahora mismo. Tu mamá está ocupada, niña. Pues dile a mi mamá que su hija vino. Y que si quiere que me vaya, que me lo diga ella, no tú. Y dígale, señora, que no vinimos a discutir. ¡Qué coincidencia! Abogado. Verá, señorita Bárbara, no le estamos pidiendo permiso para entrar en una casa que compré yo. Bárbara, déjalos pasar. Mamá, deja esa pluma. Señora Graciela, no firme nada. Permítame, yo lo leo primero. Tú no te metas, que no eres su abogado. Esto es entre mi esposa y yo. Graciela. Esto no es una solicitud de divorcio. No, no es una solicitud de divorcio. Porque eso es un acuerdo previo. Yo ya se lo expliqué a mi cliente anteriormente. Un acuerdo previo, dice. Sí. Claro que sí. Bueno, pues en la cláusula 6 dice que la señora firmó sin presión. En
La cláusula número 7 ratifica lo que había firmado anteriormente y en la 9 le otorga un poder específico a Sergio para que administre todos los bienes hasta que se resuelva el divorcio. Abogado, ¿eso dice allí? Así es. Abogado, simplemente estás leyendo los papeles a tu manera. No, señor. Estoy leyendo lo que está escrito. Ay, deme eso ahora mismo. Es prohibido agarrar documentos privados. Son de mi clienta. Démelos. Su clienta me está pidiendo que los lea, señora. Bárbara, por favor. Léalos, abogado. Voy a tomar una foto. A ver, aquí no tienes permitido tomar fotos. Suélteme, caballero. Dame esa carpeta. Dámela ahora mismo. Tengo derecho. ¿Sí? Eso te pasa por meterte donde no te llaman abogado. Sergio, por favor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sergio, fui yo quien le pidió que los leyera. Hoy no se firma nada. Eso no lo decide usted, abogado. Eso lo decide ella. Y les voy a advertir una cosa. Si la siguen presionando, voy a levantar una denuncia hoy mismo por coacción. Y voy a hacer que se revisen todos los documentos que la señora ha firmado por presión de ustedes desde el momento en el que el señor Sergio puso un pie en esta casa. Realmente no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se están comportando de esta manera? Abogado, siga, por favor. ¿Qué tienes ahí? Lo suficiente para empezar. Ya, suficiente de todo esto. Quiero a todos fuera de mi casa ahora mismo. Un momento, Sergio. Esta no es tu casa. Cállate, Graciela. No puedes pensar por los nervios. Sergio, dije que esta no era tu casa. Y yo no voy a firmar un solo documento mientras yo no me cerciore qué dicen ellos. No lo voy a hacer. Siga, abogado. Me parece perfecto. ¿Por qué no empezamos por el documento que usted guardó en su cartera cuando la carpeta se cayó? Yo no guardé nada. Eso es mentira. Yo vi cómo recogiste un papel en el suelo y lo guardaste en tu bolso. Bárbara, tu cartera aquí en el mueble ahora. Por una vez en tu vida, haz caso, mujer. Este documento no es reciente. Eso es un borrador. Todos los abogados tienen borradores. Incompetente. Un borrador, dice. Claro que sí, don Sergio. ¿Sabe cuál es el problema? La fecha. Este documento fue impreso hace 3 semanas, antes de que se presentara la solicitud de divorcio entre la señora Graciela y don César. 3 semanas. 3 semanas está diciendo, abogado. Entonces ahora entiendo todo. Ustedes lo tenían planificado. No. Ustedes lo prepararon todo. Graciela, escúchame. No lo hemos planificado, Graciela. Es simple precaución. Todos los abogados tienen borradores, con anticipación. Eso es mentira. Se nota que es una trampa y tú firmaste. Este documento prueba que tiene mucho tiempo de haberse planificado este plan. Esto es mentira, abogado. Esto no prueba nada. Prueba intención, señor. Y en conjunto con todos los documentos que Graciela firmó bajo presión, me alcanza para pedir una denuncia para que se anulen los efectos de manera inmediata hasta que se resuelva y se investigue. No es solo el divorcio, doña Graciela. Pero si yo lo que firmé
Fue el documento para casarme con él. Eso es lo que yo firmé. Pero firmó engañada, señora. Le hicieron creer que ese era un papel de amor. Pero ese papel le quitó la casa, el auto, el dinero, las cuentas, todo. Mire, si logramos probar que fue con engaño y que hubo una intención de robarle, podríamos pedir que se declare el matrimonio como nulo. O por lo menos, pedir que se anulen los efectos mientras se investiga. Entonces, abogado, ¿qué pasará con la casa? Mire, si todo se hizo con engaño, como pensamos, Sergio no puede vivir en esa casa ni un segundo más. Es más, vámonos al juzgado inmediatamente. No podemos permitir que Sergio mueva un solo papel más. ¿Por qué no me hiciste caso desde el inicio? Te lo dije, Sergio. ¡Te lo dije! ¡Cállate, Bárbara! ¡Que te calles de una vez! Sergio Iván Cruz Luna, notificación judicial. A partir de este momento, este vehículo está en resguardo. No te lo puedes llevar. No. Este coche está a mi nombre. Sergio, este vehículo lo compré yo. Lo pagué yo. Pero Graciela, tú me lo obsequiaste. Tú me lo regalaste o ya lo olvidaste. Sergio, no te aferres más a tu fracaso. Deja de hacer el ridículo. ¡Cállate, César! ¡Que tú no tienes nada que decir aquí! Ahora sí que tengo algo que decir. Y solo te diré una cosa. Tengo 75 años de vida y jamás he tenido que robarle a una mujer para sentirme hombre. Te lo dije, Sergio. Te dije que no la presiones. Y no me hiciste caso. ¡Te lo dije! ¡Cállate, Bárbara! ¡Cállate de una sola vez! Me voy a callar. Escúchame bien, Sergio. Si yo caigo, caes tú también. Ya es suficiente. Ya te escuché demasiado, Sergio. Sergio Iván Cruz Luna, Bárbara Alejandra Ríos quedan formalmente notificados. Denuncia por estafa, abuso de confianza y coacción. El matrimonio queda temporalmente suspendido hasta que se realicen investigaciones. No, Graciela, mi amor. Esto no puede terminar así. Tú dijiste que me amabas. Yo no te amaba, Sergio. Amaba el sentirme joven. Y tú te aprovechaste de eso. Te vas a arrepentir, Graciela. Te vas a arrepentir. Vámonos, Bárbara. Pensé que todo lo que hice me iba a dar paz, pero no fue así. Ahora, César, tampoco digo esto para que me consueles. No, porque me siento mal y estoy consciente que lo merezco. Hija, te puse a elegir entre tu papá y mi capricho. Y no estuvo correcto, porque tú no debiste haber estado involucrada en medio de esto. Mira, César.
tienes que quedarte si tú no quieres hacerlo. Ya lo sé. Y tampoco tienes que perdonarme si no lo quieres hacer. Una cosa es perdonar y la otra, volver. Lo sé, César. Te amé durante 30 años. Eso no se va a borrar porque viniera alguien con palabras bonitas que se metieran en tu cerebro y él se metiera en mis alas. No. Pero lo que ha ocurrido no se va a borrar porque me pidas perdón hoy. Cuando sepa qué decirte, exactamente qué decirte, hablaré. Ahora me voy. Es el miedo frío de la soledad. Cada paso suena como un adiós. Y en su casa ya no queda ni su voz. Los relojes gritan lo que él cayó. César, ¿vas a vender? Voy a pasear, a caminar y a pensar. Y si alguien quiere un caramelo, se lo venderé. Pues entonces, véndeme una a mí. Gracias. César, te amo. De verdad, perdóname. Mira, cometí errores. Quería sentirme más joven. Yo sé que estuvo mal, lo siento. Mira, si hubiera sido la infidelidad, pero nos dejaste en la calle. Y ya sabes lo que digo. Tiempo al tiempo. Cada insulto fue un paso hacia el control. Cada herida forjó lo que hoy soy. El tiempo no olvida, solo sabe esperar. Y el que fue enterrado volvió a caminar.